Actividad 10. Se toman 200 mililitros de una disolución de MgCl2, que es cloruro de magnesio de concentración 1 molar, y se mezclan con 400 centímetros cúbicos de otra, también de MgCl2, 2,5 molar. Finalmente se añade al conjunto 400 mililitros de agua. Suponiendo que los volúmenes son aditivos y la densidad final es 1,02 gramos partido por mililitro, ¿cuál será la molaridad resultante? Pues bien, lo que necesito será el número de moles de soluto totales dividido entre el volumen de la disolución al final. Como en este caso es parecido al apartado C de la actividad 9, donde estamos mezclando dos disoluciones, pues calcularemos el número de moles de soluto en la disolución 1, C1 por V1, y lo mismo haremos para la disolución 2, que será concentración 2 por V2. La concentración está en moles por litro, molaridad, correcto, pero los volúmenes, ojo, porque están en mililitros, hay que pasar a litros. ¿Cómo? Dividiendo entre 1000, recordarlo. Una vez que hayáis calculado el número de moles de soluto en la disolución 1 y en la 2, sabemos que el número de moles de soluto totales es la suma de N1 más N2. Pues esa suma es la que hay que traer para calcular la concentración o molaridad final de la disolución. El volumen de la disolución. ¿Cómo se ha obtenido la disolución? Mezclando 200 mililitros con 400 mililitros, y aquí, a diferencia del apartado C del 9, donde se nos decía que se completaba con agua hasta llegar a 100 mililitros, siendo 100 mililitros el volumen final de la disolución, aquí se nos dicen que hemos añadido 400 mililitros de agua. Luego el volumen final de la disolución es V1 más V2 más esos 400 mililitros, pero expresado en litros, porque el volumen, recordar que tiene que ir en litros. Cuando hagamos esta suma, lo traemos aquí, dividimos y obtenemos la concentración en molaridad o moles partido por litro, que es lo que se nos pide en el apartado A. Y fijaros que para este apartado A, el dato de la densidad no es necesario. No es necesario porque va a ser necesario para el siguiente apartado. Y además, fijaros que concentración, que es el número de moles soluto entre el volumen de disolución, pues no lo hemos necesitado para nada, repito, para este apartado A. Apartado B. ¿Cuál será la molaridad final? La molaridad se representa con una M minúscula y se define como el cociente del número de moles de soluto dividido entre la masa de disolvente en kilogramos. Ambos datos para la disolución final, puesto que así se nos pregunta. Bien, pues el número de moles de soluto que tenemos en la disolución final, eso lo hemos calculado ya en el apartado A, puesto que era necesario ese dato para calcular la molaridad o concentración en moles por litro. El problema, entre comillas, es que ahora mismo no sabemos la cantidad de agua que hay en la disolución final, es decir, la masa de disolvente. Pero sabemos que la masa de disolvente es igual a la masa de agua menos la masa de soluto. La masa de soluto sí la podemos conocer perfectamente porque sabemos los moles de soluto que tenemos y multiplicando por la masa molar del soluto, pues tenemos esa masa de soluto, que es el MgCl2. La masa molar del MgCl2, buscando en la tabla periódica, pues tenemos un átomo de magnesio y 2 de cloro. Esas son las masas atómicas que hay que sumar. ¿Y dónde sale la fórmula esta de que masa es el número de moles por masa molar? Sabemos que el número de moles es la masa entre la masa molar. Luego, si de aquí despejo la masa molar que está dividiendo, pasa aquí multiplicando y de ahí ha salido esa fórmula. O sea que la masa de soluto la podemos calcular sin ningún problema. Ahora nos faltaría la masa de agua. La masa de agua. No, perdón, aquí me he equivocado. He puesto masa de agua y no es masa de agua, masa de disolución. Así que voy a borrar esto. Ponemos
disolución. ¿Vale? Importante que prestéis atención a este fallo mío. Además está bien que me haya equivocado yo, ¿no? Bien, sabemos que la masa es la densidad por el volumen. Pues la masa de disolución, multiplicamos la densidad que se nos da, era ese dato que no usamos para el apartado A, 1,02 gramos por mililitro, pero hay que ponerlo, esos 1,02 gramos por mililitro, en gramos por litro. Para ello recordar que se multiplica por 1000. Ese dato lo traemos aquí y multiplicaremos esa densidad por el volumen de la disolución final, que de nuevo es un valor que se usó en el apartado A. Ese volumen total de la disolución pues será el que tendremos que multiplicar por el que tendremos que multiplicar la densidad. En definitiva, obtenemos los gramos de disolución que sean. Y estos gramos de disolución se traen aquí, se le resta la masa de soluto calculada de esta manera, como dije antes. Ya tenemos la masa de disolvente, que es agua, y lo tendremos expresado en gramos. Hay que pasarlo a kilogramos, porque en la definición de molalidad aparece en kilogramos. De gramo a kilogramos, recordar que el factor de conversión es dividir entre 1000. Pues bien, los moles de soluto los conocemos, la masa la hemos calculado, pues ya es simplemente cuestión de dividir ese número de moles de soluto entre el volumen total de la disolución. Perdón, el volumen no. Eso sería para la molaridad con R. La molaridad con 2L entre la masa de disolvente en kilogramos. Y al final, cuando hagamos esta operación, pues obtendremos los moles por kilogramo que correspondan. Fijaros en la solución, que debe salir 1,326 moles por kilogramo. Y con esto se acaba esta actividad.